Hola y bienvenidos al Claroscuro Films, al blog. Hoy vamos a hablar ya por fin de la película La Odisea de Christopher Nolan. Hemos ido a verla en primera fila prácticamente, en formato IMAX, una pantalla enorme de unas dimensiones extraordinarias, sonido súper envolvente, tanto que dolían los oídos. Y bueno, este es el momento de daros nuestra opinión. ¡Manteneos firmes! Bueno, yo siempre digo que el cine de Christopher Nolan es para listos, ¿no? Tienes que tener un coeficiente intelectual muy por encima de la media para no perderte en sus películas, porque aunque es un cine muy sofisticado, también es verdad que no parece que sea un cine para todos los públicos. En La Odisea vuelve a pasar lo mismo, o sea, si pestañeas te lo pierdes, pero no es que te pierdas algo interesante que pase en pantalla, sino que te pierdes de la película, el hilo, porque encima en La Odisea juega mucho con el tiempo, bueno, es su estilo también, que va del tiempo presente y va haciendo flashbacks hasta que la película se engancha, digamos, y se queda en tiempo presente. Claro, si no estás muy atento, Nolan es ese director que, como no estés atento, lo hace tan sofisticado y tan para listos que, como no estés muy atento, te pierdes. Bueno, la película, la verdad es que es un poco larga, son 3 horas, la verdad es que es una película, es un género que a nosotros de primeras no nos interesaba mucho, no es un cine que nos guste. Los dioses griegos, la mitología griega y esa época, la verdad es que en cine no nos interesa, sí a nivel histórico, claro, pero no es un tema que nos interese mucho. Pero bueno, había que ir a verla, había que ir a ver cómo Christopher Nolan lleva a la pantalla la aventura de Odiseo por volver de Troya, volver a Ítaca, a su casa. ¿Qué ha pasado? Pues que la película tampoco es que sea una gran maravilla, y si no eres fan del cine de Nolan y no eres fan del género, de la mitología griega, pues claro, te encuentras con una película que, hombre, está bien, no está mal, pero queda un poco larga y la verdad es que no acaba de cumplir las expectativas. Por lo tanto, nuestra valoración sería de un aprobado muy raspadito. Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar. En lo que es la historia no nos vamos a meter porque es una versión del libro de Homero de la Odisea, de la aventura de Odiseo, de la Odisea que pasa Odiseo, valga la redundancia, para volver a casa. O sea que en la historia no nos vamos a meter, pero sí vamos a destacar como positivo la interpretación de los actores, principalmente los protagonistas, Matt Damon y Anne Hathaway, que es sin duda alguna lo mejor de la película. Aparte de los actores, como decía, lo que más nos ha gustado son algunas localizaciones, porque ahí sí que hay un buen trabajo, han localizado playas y lugares en el mundo, ¿no? Que están muy bien, son muy atractivos, que cuentan muy bien la historia y bueno, han sabido captarlo perfectamente con La Hora de Luz. Nos gustan algunas secuencias que se han rodado en playas en La Hora Bruja, cuando esa luz que ya está muriendo, que ya se va a acabar, que es luz azul, la hora mágica, la hora bruja, que se llama en algunos sitios. Ahí nos gusta mucho cómo está hecho, porque es una luz muy atractiva y bueno, y la escena la verdad es que está bien hecha. Eso es lo que más nos ha gustado, junto con la actuación de los actores principales. El reino de Ítaca necesita un rey. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido, como un bastardo llorón. El rey de Ítaca va a volver. En cuanto a la fotografía, pues la verdad es que no ha cumplido con las expectativas. La verdad es que nos esperábamos más por muchas cosas. Primero porque era una experiencia IMAX, ¿no? En una pantalla súper grande. Lo hemos visto en tercera fila. Hemos estado muy cerca de la pantalla y aún así no nos ha transmitido esa sensación de estar inmersos en la película, ¿no? La fotografía, en ese aspecto de la experiencia, no ha cumplido las expectativas, como sí lo han hecho otras películas, como incluso la de Michael Jackson, por ejemplo. Fue una película que sí que cumplió las expectativas en ese aspecto. Luego, es una fotografía que es muy discreta, pasa muy desapercibida, y sé que mucha gente podrá decir, pero es que la fotografía tiene que pasar desapercibida. Bueno, pues nosotros no estamos tan de acuerdo con eso, porque aunque la fotografía no debe de ser el protagonista, a menos que el guión diga lo contrario, sí que la fotografía tiene que impulsar, tiene que potenciar la historia. Es una pena, pero no es posible estar en una sala llena de espectadores
y decirle al proyeccionista que pare la película porque te ha parecido ver que hay planos que no están enfocados, bien enfocados. Y es algo que al principio, en los primeros planos que vimos que no estaban nítidos, dijimos, no puede ser, esto debe ser. Pero claro, ya te vas fijando y al final detectas que efectivamente hay planos que no están bien enfocados, no están nítidos, o sea, no esperes ver un plano desenfocado o borroso, no. Es que el punto de foco, donde debería estar el foco, que normalmente suele ser el ojo, pues no está perfecto, no está nítido y se nota. Bueno, hay algunos planos, secuencias, ¿no?, que usan el trasfoco, que van de un actor a otro, el foco, y se nota que el enfoque no va nítido, ¿no? Llega con retraso incluso, cuando habla un actor el foco llega tarde y cuando vuelve llega tarde también, y aparte se nota cómo las lentes respiran. Lo curioso de todo esto, y lo que más me sorprende, es que han usado, como sabéis, una cámara IMAX, que son enormes, que han tenido que hacer una carcasa especial, porque si no era imposible rodar con una cámara así por el ruido que hace, porque para mover una película de 70 milímetros hace falta mucha mecánica y mucho motor y hace mucho ruido. Entonces han hecho la Kingley, se llama la cámara IMAX Kingley, que es una cámara IMAX recubierta con una armadura que evita ese sonido. Pero ¿qué pasa? Que eso entiendo que les ha traído otros problemas, porque he visto en alguna imagen que han puesto un sistema de autoenfoque. Eso debe ser porque sería difícil, por no decir imposible, tener a un operador o un foquista enfocando. ¿Qué pasa? Pues que ese sistema puede haber fallado perfectamente, que nosotros lo hemos experimentado en algunos proyectos del pasado, y bueno, y por eso no se hayan podido a lo mejor dar cuenta en rodaje y ha trascendido y se ve en la película. Lo que más me sorprende es que esta película está rodada con lentes anamórficas de Panavision, especialmente diseñadas para esta cámara de 70 milímetros. Hay que cubrir todo ese fotograma y entonces las lentes tienen que ser mucho más grandes. Entonces se han hecho expresamente para esta cámara, es Panavision y es anamórfico. Me extraña que sea anamórfico porque anamórfico la idea es expandir horizontalmente, sería lo normal. Entonces el IMAX, que es un formato prácticamente cuadrado, ¿para qué grabas en anamórfico si luego no lo vas a expandir? Y si lo expandes te vas a perder mucha información a la izquierda y a la derecha del fotograma cuadrado. ¿Para qué están rodando en anamórfico si al final va a terminar en un formato cuadrado? Que lo normal es que de ese formato cuadrado tú luego recortas y haces el formato que quieras, el CinemaScope o el que quieras, o el 16:9, el 240-1, el 239, en fin, el que quieras. No sé, entiendo que a lo mejor lo han hecho por la textura, porque una lente anamórfica, aunque no se nota mucho, tengo que decirlo, no se nota mucho que esté rodado en anamórfico, pero bueno, las lentes anamórficas tienen su personalidad, imprimen su carácter a la imagen, le dan textura y creo que será eso lo que han ido buscando, porque el tema del anamórfico, el expandir la imagen, no tiene mucho sentido cuando se trata de IMAX, que es un formato prácticamente cuadrado y que no vas a expandir más. En todo caso vas a recortar según la pantalla de proyección. Bueno, y como dato curioso deciros que, bueno, deberíamos ver la película por segunda vez para asegurarnos, pero nos dio la impresión de que algunas prendas de vestir daba la sensación de que tenían alguna costura hecha con máquina de coser, cuando estamos hablando de personajes, una historia que sucede en el año 1200 a.C., máquinas de coser no habría seguro. Entonces, bueno, es un dato curioso, pero que nos pareció ver alguna costurita en las prendas. Bueno, y recordaros que la versión escrita de este blog, de esta opinión sobre la película de La Odisea de Nolan, la tenéis en la web, elclaroscuro.film, y que ahí podéis encontrar mucha más información sobre esta y otras películas.